Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga ricamente. Ya hoy por este medio video, el otro día les mandé un audio y bueno, estemos orando, gracias a Dios. Bueno, la pandemia está bajando, gracias a Dios, y Dios está obrando. Por eso quiero preguntar a ustedes y quiero que me respondan, porque de esa forma también voy a hacer, porque me preocupa también saber cuántos de ustedes escuchan la palabra por este medio, por videos. Yo el miércoles pasado no subí ningún video, esperando que algún hermano me pudiera mandar un mensaje. Ninguno preguntó qué pasaba, por qué no mandé el mensaje, por qué no mandé el video. Entonces eso a veces me preocupa, que como que si hay interés o si están escuchando los videos que estoy subiendo, o algunos sí o otros ni lo escuchan, no miran ni lo miran. Entonces eso también me preocupa a mí. Entonces me gustaría saber de ustedes si este fin de semana se levanta la pandemia, se levanta no la pandemia, porque la pandemia está, se levanta las anulaciones y las cosas que pidieron de no tener reuniones, y parece que, por lo que sé, van a abrir para que puedan tener las reuniones, porque escuché que también van a tener fútbol, que eso estaba prohibido. Entonces, por un lado veo que van a abrir. Entonces me gustaría saber, y desde ahí, como les dije, voy a saber quién está mirando el video, quién vio este video, de que si quieren poder empezar los cultos presenciales nuevamente este domingo, o hacemos por este medio, por video. Bueno, gracias a Dios por Gustavo, el hijo de nuestra hermana Carmen. Yo lo estuve visitando la otra semana, si no me equivoco, y después el médico fue y quedamos también medio preocupados, porque el médico había dicho que no, bueno, los huesos no habían soldado nada, y bueno, y yo le dije a la hermana, bueno, vamos a orar la última palabra de Dios y vamos. Y eso entristeció un poco a Gustavo también, pero gracias a Dios ayer pudieron, bueno, lo mandaron a Tacuarembó, y allí lo vio un doctor más especializado y pudo ver cómo está y la evaluación, y gracias a Dios, bueno, ya le sacó el collarín y ya puede caminar un poquito, y ya es algo muy importante, porque él estaba postrado en una cama sin poder moverse mucho, sin poderse hacer él la higiene, y bueno, ya es algo gratificante. Y bueno, gracias a Dios y gracias por lo que están orando, y seguir orando por él y por nuestra hermana y por cada una de las peticiones que realmente los hermanos están llevando en el grupo y pidiendo. Vamos a hablar en la palabra de Dios, unos versículos sobre una historia que hemos hablado, pero no sobre esta parte de la historia, sino anteriormente, que nos queda en Juan capítulo 11, versículo 38 en adelante. Nos habla sobre la resurrección de Lázaro, ¿no? Hemos hablado el otro día sobre Lázaro, sobre Jesús realmente que lloró, se entristeció, pero hoy vamos a hablar sobre la resurrección. En el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Realmente sabemos que Jesucristo estaba conmovido porque Lázaro era su amigo. En los versículos anteriores recordamos que Jesús dijo a sus discípulos que, bueno, Lázaro estaba durmiendo, y después explicó que él había muerto. ¿Se acuerdan que yo hice unos domingos atrás esa predicación? Y bueno, y en este momento él llega al sepulcro de Lázaro.
En aquellos tiempos los sepulcros eran cuevas, como dice acá, y la puerta eran otras piedras grandes que las giraban, ¿no? Y esas eran las puertas de las cuevas. Y Jesús habla con su hermana, ¿no? Marta, allí, y dice, bueno, quitad la piedra. Jesucristo quería entrar, pero su hermana en el instante le dijo que tenía olor. Hacía 4 días que había muerto Lázaro. Imagínense, allá en el pueblo de Israel es un poco bastante desierto, y sabemos que en el desierto hace mucho calor. Entonces imagínense cómo estaría, normal que podíamos pensar de cómo estaría un cuerpo de 4 días de muerto en una cueva con el calor que hacía. Por eso la hermana advirtió a Jesús diciendo, tiene olor, porque había muerto hacía 4 días. Pero vemos aquí la respuesta de Jesús, que le dijo, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué hermosas palabras estas de Jesús que le dice a Marta, y no solo a Marta, nos dice a todos nosotros, que esas palabras, muchas veces estas palabras nos olvidamos, ¿no?, de Jesús que nos habla. Dice el versículo 41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atrás, atadas las manos y los pies, con vendas en el rostro, envuelto en el sudadero. Jesús le dijo, desátenle y déjanle ir. Realmente vemos un milagro que Jesús hizo aquí en la vida de Lázaro. Había muerto hacía 4 días, ¿no? Y realmente él pidió al Padre, pidió a Dios que, bueno, lo resucitara. Dice que oró al sol, los ojos a lo alto, y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, ¿no? Y bueno, y luego dice, habiendo dicho esto, habiendo hablado a Dios, dice en gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Y el que había muerto salió atada las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en su sudadero. Era como realmente dejaban sus muertos en aquel tiempo, ¿no? Envueltos en atadas sus manos y envueltos, eran trapos todos envueltos, y bueno, así lo habían dejado, y Jesucristo los manda a decir, desátale y déjale ir. Había hecho un milagro allí en la vida de Lázaro, pero el versículo clave que quiero realmente reflexionar con ustedes y pensar es este versículo número 40, que dice así, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para nosotros? Muchas cosas es imposible para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible realmente, nada imposible. Desde resucitar a una persona, ¿no? Desde, bueno, hacer un pez devolver a un hombre que había tragado. ¿Y cuántos testimonios tenemos de hombres que, bueno, creyeron en Dios y vieron la gloria realmente de Dios, ¿no? ¿Cuántos hombres por creer? Noé, Abraham y tantas historias más que sabemos que la palabra de Dios no está para nosotros aprender y ver, nos habla y nos deja un buen ejemplo para mi vida y para tu vida realmente, para tomarlas realmente como un ejemplo.
y una paz y una tranquilidad, como dice esto, ¿no? Jesús nos dice a cada uno de nosotros, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, solo es necesario creer. Si creemos en Dios, realmente veremos la gloria de Dios, ¿no? Momentos difíciles pasaremos, momentos difíciles cada uno de nosotros vamos a pasar y tenemos, pero realmente si confiamos en Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Eso es muy importante en este versículo que dice acá. Eso lleva a cada uno de nosotros cuando estamos con problemas, con dificultades, y nos encerramos en nuestros problemas, nos encerramos en nuestras dificultades y oramos a Dios, pero oramos sin creer realmente muchas veces. Muchas veces nos falta esa fe fuerte, una fe que realmente de decir, bueno, orar por mi problema y no solo pedir, sino agradecer porque Dios está obrando en esta dificultad. Pero la mayoría de las veces nosotros somos como perros que estamos lamiéndonos las heridas y siempre como llorisqueando y no deberemos ser así. Si nosotros creemos en Dios, debemos ser gratos a Dios y saber que Dios está obrando en nosotros, que Dios está obrando en nuestros problemas. Realmente, tener fe y creer en Dios. Nosotros tenemos, como dije, ejemplos en la Biblia, montones para poder ver, de hombres y mujeres que realmente tuvieron fe en Dios, creyeron en Dios, ¿no? Y bueno, por creer en Dios, ellos vieron la gloria de Dios y tienen aquí y está escrita en la palabra de Dios para ejemplo para nuestras vidas, para que nosotros podamos vivirla leyendo y bueno, creer en ellas, ¿no? Muchas cosas que realmente parece imposible de haber acontecido, imposible de haber pasado, pero pasaron y están en la palabra de Dios para que cada uno de nosotros podamos creer firmemente y tener fe de que realmente tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Por algo Jesucristo dijo, si crees verás la gloria de Dios. Resucitar a un hombre. Marta dudó en ese tiempo. Imagínense cosas en aquel tiempo tendrían que pasar estas cosas. Claro que si no la dudamos, que si es la voluntad de Dios de resucitar una persona, lo va a hacer en este tiempo. Eso no lo dudamos. Pero en aquel tiempo era más necesario pasar estas cosas porque realmente para que la gente creyera en Dios. Y entonces por eso está realmente estos acontecimientos y fueron escritos en las palabras de Dios estos acontecimientos. Pero no lo dudamos que realmente si es necesario que una persona sea resucitada en este tiempo, Dios lo va a hacer. Imagínense, Dios puede hacerlo todo. Entonces, hermanos, cuando estemos pasando por problemas, cuando estemos pasando por dificultades, realmente lo único que debemos hacer es creer, tener fe en Dios. Nada más. Hebreos 11. Recuerden ese capítulo, Hebreos 11. Y ahí verán varios hombres y mujeres realmente que tuvieron fe en Dios y por su fe hicieron montones de cosas. Y realmente por su fe. Y esos hombres creyeron en el mismo Dios que hoy creemos nosotros. Por eso nosotros no debemos poner en duda de nada de lo que estos hombres creyeron y lo que aconteció con ellos puede acontecer con nosotros hoy en día. Los problemas de antes no son los mismos problemas de hoy, pero el Dios de antes es el mismo Dios de hoy. Es Dios de maravillas, Dios que puede hacer lo imposible en tu vida y en mi vida y en lo que sea. Lo único que Él pide es que creamos en Él.
Lo único que Él pide que tengamos fe realmente. Es lo mínimo. Hermanos, es imposible creer a Dios sin fe. Sin fe es imposible creer en Dios. Realmente es imposible poder orar, pedir, si nosotros no tenemos fe. Es realmente algo que no sé a qué nos va a llevar, porque no sé en qué podamos actuar de esa forma, orar y pedir si no tenemos fe de lo que realmente Dios va a hacer. Cada uno cuando va a orar por su problema, por su dificultad, por su enfermedad, o orar por un enfermo, debe tener fe. Fe que Dios puede hacer maravillas, no la oración, no la persona, sino Dios puede usarme a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Puede usarnos para lo que sea. Pero fe en Dios que puede cambiar el problema. Fe en Dios que puede cambiar la situación que estoy pasando. Realmente Dios ha hecho maravillas en otros tiempos. Y es el mismo Dios de hoy que puede hacer maravillas en nuestro tiempo, en tu vida y en mi vida. Hermanos, creemos en Dios de todo corazón. Entreguemos realmente nuestra vida, nuestra confianza, nuestra fe totalmente en Dios y en nada más. Si realmente nosotros somos dependientes de Dios, vamos realmente a ver la gloria de Dios en todas las cosas. En nuestras dificultades veremos la gloria de Dios. Cosas de imposible que pasaron en el pasado. Cuando Moisés abrió el mar, ¿no? El pueblo allí reclamando. ¿Y Moisés qué hace? Habla con Dios, Dios le manda tocar realmente con su vara, levantar su vara, y el mar se abrió. Maravilla. Y Moisés hizo eso ¿por qué? Porque creía en Dios. El pueblo creía en Dios, pero era un pueblo que cuando venía la dificultad enseguida estaban reclamando. Y eso que Dios hacía maravillas con ese pueblo y hizo muchos milagros para que el pueblo creyera y viera. Hermanos, Dios hace maravillas con nosotros para que podamos ver y creer cada día más en Él. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, no en las cosas que nos rodean, no en personas, no en hombres, no en cosas, sino solo en Dios. Hay solo un Dios realmente vivo, que ese Dios puede realmente guardarnos, cuidarnos, protegernos, suplirnos, y es un Dios de amor. Y ese Dios es que cada día nos bendice con un nuevo día, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con cada cosa que tenemos. Debemos ser gratos a Dios y confiar en Él. Hermanos, que Dios los bendiga ricamente. Y bueno, espero realmente su respuesta por este medio, a ver qué deciden, si tendremos reunión el día domingo, si levantan realmente la alerta de poder tener los cultos normales, podemos hacer el domingo y podemos tener la Santa Cena. Así que Dios los bendiga ricamente y que podamos creer realmente en Dios, solamente en Él. Dios los bendiga.